Bienvenidos a esta segunda clase del módulo Historia de la Iglesia. Comencemos recordando lo que va a ser nuestro módulo de historia. Vamos a ver la historia de la Iglesia en diferentes etapas. Vamos a tratar de abarcar bastantes años y entonces lo vamos a dividir en 4 clases. La primera ya vimos del año 1 al año 100. La segunda clase, que es la de hoy, vamos a estar viendo la historia de la iglesia desde el año 100 hasta el 300. La tercera vamos a explorar la historia del 300 al 606. Y en la cuarta, del 606 al 1517, que es el tiempo de la Reforma Protestante. Entonces vamos a tratar de avanzar en esta clase de hoy. Tratando de entender un poco lo que fue la historia de la iglesia del año 100 al 300. Esa va a ser nuestra clase de hoy. Como hicimos en la anterior clase, pues en esta también vamos a ver 7 punticos de esa historia. Obviamente, las clases son cortas y la historia es bien larga, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es tomar los eventos y los personajes más importantes de ese tiempo, de esa historia, para tratar de contar brevemente, pero de una manera completa lo que sucedió durante estos 200 años que vamos a estar viviendo. Entonces vamos a ver algunas eh, temáticas y vamos a estar explorando esa historia, esos años. Estamos hablando del año 100 al 300. Vamos a hablar, de pronto nos vamos a pasar un poquito del año 300 en algunos temas, porque ustedes saben que la historia no transcurre tan exacta como uno quisiera para una exposición como esta, pero vamos a tratar de avanzar en esos 200 años de historia. Entonces vamos a empezar hablando acerca del avance del cristianismo en esos años. Para este primer punto, quisiera que leyéramos este texto de Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 8, que dice: Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando murieron los apóstoles, ese legado que Cristo les dejó a los apóstoles, ellos lo encomendaron a otros hombres, a una nueva generación, y es lo que nosotros vemos allí del año 100 al 300, ¿no? Recordemos que los apóstoles vivieron en el primer siglo. Nosotros veíamos hace 8 días, hablamos de los apóstoles hasta el año 100. Y obviamente, a medida que fue pasando el tiempo, pues los apóstoles por su edad fueron muriendo. Algunos murieron no por edad, sino por la persecución. Y finalmente, toda esa generación de apóstoles muere. Y allí se levanta una generación nueva de discípulos de los apóstoles, que en muchos casos son conocidos como padres de la iglesia, ¿no? La iglesia se multiplica y llega a muchos lugares como Cesarea, Samaria, Siria, Asia Menor, Galacia, Mesopotamia, Persia, Media, Armenia, Arabia, India, África, Egipto y Etiopía. Es decir, el evangelio llega a muchos lugares, se extiende. El crecimiento numérico en estos siglos, pues viene a ser muy grande, muy poderoso. Y la iglesia empieza a ser conocida en muchos lugares del mundo. Recordemos que estamos hablando del inicio prácticamente del cristianismo como tal, ¿cierto? Y cómo se expande esa iglesia después de la muerte de los apóstoles. La iglesia de Alejandría es una de las iglesias locales de ese tiempo que marca una pauta importante, ¿no?
Generalmente se le atribuye la fundación de esta iglesia a Marcos, y esa iglesia llegó a ser un poderoso baluarte espiritual en aquella ciudad que se destacaba por ser culta y famosa. Recordemos que Alejandría era una ciudad muy culta, muy famosa. Recuerden la Biblioteca de Alejandría, ¿cierto? Y, y pues todo lo que se hizo allá en cuanto a traducciones y todo, esa era una ciudad muy famosa por su cultura. Allí se fundó esta iglesia, una iglesia cristiana, parecer fue Marcos, y ella fue de gran valor para la historia de esos años, del año 100 al 300. El crecimiento numérico de la iglesia pues fue bastante. La iglesia llega a diferentes lugares, por ejemplo en Italia las congregaciones eran muchas. En España también habían iglesias cristianas. En Francia también vemos en el año 177 una persecución contra la iglesia de Lyon y Viena, que la vamos a ver más adelante. Y vemos que allí también había iglesia. Vemos que en Alemania, en Bretaña, también se hallan cristianos a mediados del siglo segundo. Y en las regiones donde habían trabajado los apóstoles, pues obviamente ellos dejaron obras allí y se extendió el evangelio en todas esas regiones. Estamos hablando de todas esas iglesias que figuran en las escrituras, como la de Filipos, Tesalónica, Esmirna, todas estas iglesias en las que los apóstoles trabajaron, ¿no? Eh, un historiador, hablando de esa época, eh, exalta el crecimiento de la iglesia en ese tiempo y da algunas de las razones principales por las que se dio ese crecimiento. Obviamente nosotros sabemos que es la soberanía de Dios, pero él destaca la moral de la iglesia, porque era una iglesia piadosa, una iglesia que procuraba vivir de acuerdo a lo que cree, a lo que creía. También la unión entre los creyentes, ¿no? En ese tiempo pues no había tanta división en la iglesia, sino que más bien la iglesia era como una sola. Y eso también ayuda al crecimiento. Los creyentes del siglo segundo se caracterizaban por defender su fe con valentía y sin retractarse por nada del mundo. Entonces vemos nosotros persecuciones y situaciones muy difíciles en estos años que estamos estudiando, pero vemos en ese tiempo una iglesia firme, una iglesia que sigue adelante a pesar de las circunstancias. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto del que vamos a hablar hoy, que es la persecución. Como vamos a hablar de la persecución en estos años, pues yo quiero hacer como un sondeo de lo que fue la persecución, incluso más allá del 300, para mostrar más o menos las persecuciones de esos primeros siglos de la iglesia. Entonces, recordemos que las escrituras nos hablan de la persecución como una realidad de la iglesia. Dios nunca ha ocultado esa realidad de que en este mundo pecaminoso la iglesia es perseguida. Dios nos dice en su escritura, Jesús nos advirtió que esta es la realidad, que la iglesia es perseguida por causa de su fe. Entonces, tenemos aquí un texto en Mateo capítulo 24, versículo 9, que dice así. Vamos a leerlo hasta el 13. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Ese texto es muy claro. Jesús nos advirtió lo que iba a pasar. Somos perseguidos los creyentes por causa de la fe que profesamos, porque vivimos en un mundo pecaminoso, un mundo lleno de hombres pecadores, ¿cierto? Y que son contrarios a la ley de Dios, a lo que Dios manda en su escritura. Y por eso, pues obviamente tenemos la molestia de aquellos que aman su pecado y aborrecen nuestra fe. Entonces vemos que esa fue una realidad a través de toda la historia de la iglesia, y los primeros siglos de la historia cristiana se caracterizaron por esas terribles persecuciones
de parte del Imperio Romano. Si ustedes recuerdan, la última clase veíamos que no todo el imperio, no todo el tiempo el Imperio Romano fue o estuvo en contra del cristianismo. No, no fue así, como algunos piensan. Algunos piensan que Roma estuvo todo el tiempo eh, levantada contra la fe cristiana y eso no es así. Hemos visto que en la historia había muchos emperadores y como vamos a ver aquí en un momento lo que vamos a estar viendo de la persecución, pues no todos los emperadores fueron perseguidores de la iglesia, sino que fueron algunos, ¿no? Ya vimos la primera persecución, que fue la persecución que inició Nerón. Ustedes recuerdan, quiero hacer un recordatorio de lo que fueron las persecuciones. Y la primera fue la de Nerón. Ustedes recordarán que lo vimos hace 8 días la última clase, en el último estudio que hicimos. La primera persecución fue Nerón en el año 64 cuando incendió a Roma y culpó a los cristianos, ¿no? Pero ¿qué motivos hicieron que el Imperio Romano se levantara contra los cristianos? ¿Cómo es que llegó a ser Roma perseguidora de los cristianos? Entonces las ideas de libertad religiosa eran completamente limitadas en Roma, en el imperio. Las leyes solo permitían aquellas religiones que pues oficialmente o tradicionalmente tenían la aprobación del Estado. Entonces el Estado aprobaba qué religión estaba bien y qué no. Y básicamente el asunto era que las religiones tenían que ser abiertas o permisivas con las demás religiones. Es decir, recordemos que Roma era politeísta, ¿no? Ella creía en muchos dioses. Entonces, mientras que todos pudiésemos vivir en armonía pensando que hay muchos dioses, pues no había problema, ¿cierto? Entonces, muchas religiones fueron aceptadas dentro del Imperio Romano. Para los romanos, todas las religiones eran igualmente buenas. Y por eso ellos aceptaban una religión que fuera tolerante con las demás, ¿no? El problema es que los cristianos predicaron que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, sino el nombre de Cristo, ¿cierto? No hay otro nombre en el que podamos ser salvos. Y en ese sentido, pues toda la fe cristiana es contraria al politeísmo. Nosotros creemos en un solo Dios. La Biblia nos dice que hay un solo Dios. Y la Biblia dice que los demás dioses son dioses falsos, que son una mentira, ¿no? Y ahí está el problema con los cristianos en Roma, ¿no? En ese sentido, pues todas las demás religiones eran declaradas sin valor para los cristianos. Ellos decían los demás dioses y las demás religiones son mentiras, son falsas. La predicación de la religión cristiana era un ataque para la religión del Estado, que creían en muchos dioses. Y la verdad, pues terminaron siendo odiados por esta situación, ¿no? Ellos no podían pactar con el error, no podían ser permisivos o tratar de decir, sí, la religión suya también vale, porque sencillamente nuestra creencia, lo que dice la Biblia, nos dice que no hay sino un solo Dios. Y ahí viene el problema, ¿no? Cuando los creyentes predicaban el Evangelio, pues los romanos tomaban aquello como un insulto, ¿no? Un insulto porque le estaba diciendo todos sus dioses son mentira, todos sus dioses son falsos. Sonaba como un ataque. Y entonces allí fue cuando la gente empezó a tener un poco de rechazo por los creyentes. La presencia de los creyentes nada más en algunos lugares ya les era molesto, porque aparte de que ellos solo creían en un Dios, también creían en la vida santa. Y para los romanos, ustedes recordarán que los dioses romanos no eran morales, todo lo contrario. Entonces, la sola presencia de un cristiano pues ya era un poco molesta. La pregunta es, ¿no pasa lo mismo hoy en día en la sociedad en la que vivimos, que es abiertamente contraria a las escrituras? ¿Cierto? Hoy en día
Hay cristianos que tratan de suavizar la cosa y como tratan de congraciarse con el mundo, pero la verdad es que eso no se puede. Si somos cristianos, pues nuestra fe es totalmente contraria a lo que el mundo dice. Hoy en día, por ejemplo, está muy de moda el homosexualismo, pero si somos cristianos verdaderos, nosotros tenemos que decir que eso no es algo normal, sino que eso es un pecado, eso es una violación a la ley de Dios. Y eso hace parte de los pecados del hombre, de rebelión del hombre contra Dios. Eso es lo que dice la escritura. Y en ese sentido, pues nos pasa lo de los cristianos del tiempo de Roma. Nosotros no podemos negociar la verdad, ¿no? En la sociedad que vivimos, cuando somos verdaderamente creyentes y defendemos la fe, pues tenemos que decir lo mismo. Cuando viene alguien creyendo en otro Dios, y nos pregunta a nosotros, pues nosotros si somos creyentes, pues tenemos que decir que solo hay un Dios, que la Biblia nos enseña esto. Entonces, esa es la realidad. Y pasa lo mismo también en cuanto a la santidad, ¿no? Cuando somos creyentes y perseveramos en la santidad en medio de una sociedad pagana, pues obviamente eso despierta el rechazo de las personas. Cuando vamos a donde nuestra familia y todos están emborrachándose y uno no se emborracha, pues obviamente ya cae mal, ya la gente se siente como que somos diferentes. Y esa es la realidad. Los cristianos eh, hacían eso en el tiempo de los romanos. Por ejemplo, el circo romano. En el circo romano se presentaban espectáculos y muchos de ellos eran inmorales. Los deportes, recordemos que Grecia fue la que empezó lo de los olímpicos. Y los deportes se practicaban, la gente los practicaba desnudos. Y obviamente los cristianos no gustaban de esos espectáculos. Entonces, eso hacía que ellos no participaran de muchas de las diversiones de los romanos. Los centros de diversiones paganas no tenían para los cristianos un atractivo porque eran en muchos casos, eran pues obviamente eh, pecaminosos, lujuriosos. Todas las cosas que los romanos apreciaban, pues eran para los creyentes algo malo, algo que está en contra de lo que la Biblia dice y era algo que los creyentes desestimaban. Y a medida que la iglesia crecía, pues Roma obviamente iba agudizando, digámoslo así, ese sentimiento en contra de los creyentes, los veían como una amenaza y llegó a temer, los romanos llegaron a temer que sus templos, que sus lugares de diversión, que todo lo que ellos amaban quedara desolado a causa de la conversión de tantas personas al cristianismo. Entonces allí viene la persecución, ¿no? Es decir, miren que no es solamente la locura de un hombre que dijo persigamos a los cristianos, no, sino que fue algo que se fue dando a medida que el mundo se daba cuenta de que los creyentes no participaban de lo que ellos sí participaban, que los creyentes eran diferentes y que ellos no iban a vivir igual que los demás. Entonces, esto hace que cuando llega un emperador y dice hay que perseguir a los cristianos, pues la mayoría de las personas que ya los tenía entre ojos, ¿cierto? Pues no solo acepten, sino acepten con gusto y terminen trayendo tanto daño como las persecuciones que vemos en estos siglos, ¿no? Entonces, nosotros vemos que la primera fue la persecución de Nerón, que se presentó allí por causa del incendio de Roma, pero después siguen surgiendo más persecuciones de diferentes emperadores. Y yo quiero que notemos lo distantes que están una persecución de otra, porque no fue todo el tiempo del imperio, sino que en algunos momentos algunos emperadores se levantaron en contra del cristianismo. Por ejemplo, la segunda persecución vino en el 81 por el emperador Domiciano. La tercera fue la persecución de Trajano en el 109 al 111. La cuarta fue la persecución de Marco Aurelio del 161 al 180.
La quinta fue la persecución de Séptimo Severo, del 202 al 210. La sexta persecución fue bajo Máximo Thrax, alrededor de 236, del año 236. Por razón de muchos terremotos, este emperador pagano atribuyó esos terremotos, esas situaciones que se presentaron como una respuesta de los dioses que los cristianos no creían en ellos, ¿no? Prácticamente este emperador lo que dijo fue, los dioses se enojaron porque los cristianos no creen en ellos, porque los cristianos no se congregan en sus templos paganos, y lo que hace este hombre es mitigar la ira de sus dioses, precisamente levantando una violenta persecución contra los cristianos, ¿no? Esa es su intención. Entonces, imagínense ustedes cómo fue esa persecución de Máximo Thrax, que obviamente trajo la muerte a muchos cristianos. Fueron enviados específicamente al circo romano a que fueran devorados por los leones, y lo hacían prácticamente en un sacrificio a sus dioses. La gente se divertía prácticamente en el circo romano viendo cómo los creyentes morían. Y eso fue una persecución bastante devastadora para la iglesia, ¿no? La séptima persecución fue bajo Decio, el emperador Decio, cerca del año 250. Esta es la persecución más sangrienta y sistemática, que iba dirigida específicamente a los pastores. Entonces, Decio pensó que las cabezas eran las que tenían que morir, y fue una de esas persecuciones terribles en contra de los pastores de las iglesias, y ahí murieron muchos siervos de Dios en medio de esa persecución. La octava persecución fue bajo Valeriano, perdón, cerca del año 258. La novena persecución fue ordenada por el emperador Diocleciano y es conocida como la Gran Persecución. Esa fue una persecución, otra de las persecuciones violentas y terribles en contra de la iglesia. Y esta ocurrió entre el año 303 y 313. Y la décima fue la persecución de Juliano, del 361 al 363. ¿Sí? Por eso les decía que nos íbamos a pasar un poquito. Básicamente esas son las persecuciones en ese orden, pasándonos un poco del año 300, ¿no? Cabe resaltar que dentro de estas persecuciones hubo masacres terribles, hubo muertes de muchas creyentes en diferentes lugares, y estas masacres de creyentes son conocidas en la historia de la iglesia también. Por ejemplo, tenemos la historia de los mártires de Lyon y Viena. En Francia, en medio de la persecución en el año 177, en las iglesias de Lyon y Viena se vivió una cruel arremetida del paganismo contra el cristianismo. Si nosotros leemos un poco acerca de esa situación, de esa realidad que vivieron en ese tiempo, pues el autor Ireneo, en una de sus cartas, cuenta la cruel persecución y tortura que sufrieron los creyentes, y pone el ejemplo de una niña que es esclava, que se llamaba Blandina, que a pesar de ser torturada, ella se mantuvo firme y no negó a Cristo. Y ella fue pues ejemplo para los demás creyentes que tuvieron que sufrir también el martirio. Esas fueron persecuciones muy violentas y donde los creyentes murieron en masa. Esta de los mártires de Lyon y Viena en Francia. Otra persecución famosa es la de los mártires de Cartago, ¿no? Esa es otra de las que escuchamos por ahí, y esa fue a finales del siglo segundo y a principios del siglo tercero, y se llevó a cabo en la quinta persecución que ya vimos, y azotó violentamente a las iglesias del norte de África. Clemente de Alejandrina escribe en un libro
Muchos mártires son quemados diariamente, crucificados o decapitados en nuestra presencia, escribe este hombre de Dios. Séptimo Severo, que era el emperador de Roma en ese tiempo, al principio se mostró simpatizante de los cristianos, pero por algunas instigaciones de los paganos, él cambia de actitud y lanza un edicto prohibiendo a los creyentes eh, una cantidad de cosas, prohibiendo vivir tranquilos a los creyentes, y prohíbe a los súbditos del imperio, a los romanos, aceptar el cristianismo o el judaísmo. Y ese viene a ser un golpe muy fuerte para la iglesia, específicamente para la iglesia de Alejandría, que era el centro de una gran actividad cristiana y que era la residencia de un crecido número de creyentes ilustrados, apologistas e intérpretes de las escrituras. Durante esta persecución mueren varios cristianos que fueron importantes, como Leonidas, el padre de Orígenes. Tertuliano escribe en su libro, dice: nosotros no temblamos ante los males que nos hacen sufrir los que nos conocen. La primera conclusión que saca este hombre es que él no le teme a esos males que ellos tenían que vivir, sino que lo que dice él en su escrito es que él lo que sí le temía, o lo que el hombre debería temer, no es a ese sufrimiento, sino al sufrimiento eterno. Y es lo que dice Tertuliano. Tertuliano escribe que en medio de esa persecución y en medio de todo eso que los hostigaban a negar su fe, ellos preferían morir que negar la fe, porque ellos tenían una esperanza eterna. Y esa es básicamente la persecución que vemos en estos siglos. Obviamente es una vista panorámica de lo que es esta persecución. Si uno quisiera hacer una investigación un poco más profunda, podría hallar datos exactos de personas, de cantidades de personas que tuvieron que perecer allí en esas persecuciones, y puede uno encontrar un rico material registrado por algunos de los creyentes escritores que estaban en ese tiempo en esos diferentes lugares. Todavía quedan registros de esas historias de las persecuciones de la iglesia en los años 100 al 300. Continuamos hablando del tercer tema de hoy, que es los cristianos destacados de esos 200 años. En 2 Timoteo 2:1 dice, 2:1 y 2 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Este es un texto interesante porque cuando Pablo le escribe a Timoteo, le está diciendo que esa bandera de la predicación del evangelio que él está pasando no debía quedar en él nada más, sino que él también debía preparar hombres que pudiesen llevar ese evangelio a las demás personas. Y es justamente lo que la iglesia hace, lo que los apóstoles hicieron. Los apóstoles prepararon una nueva generación de hombres de Dios que fueron también escritores. Muchos de ellos escribieron. Y lo que vamos a hacer aquí es mirar un poco algunos nombres de estos hombres que fueron importantes en la historia de la iglesia en ese tiempo, que fueron importantes no por un estatus o por un oficio que les hayan dado en particular, sino que fueron importantes porque cumplieron esa labor preciosa de anunciar el evangelio, de defender el evangelio, de escribir en favor del evangelio, y todas esas cosas son necesarias en la iglesia de Cristo, ¿no? Eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta como iglesia. La iglesia necesita todos los días personas que prediquen el evangelio, no solo los pastores. Estamos llamados todos nosotros como creyentes a predicar el evangelio, a hacer pública nuestra fe. Y en el tiempo de estos 200 años que estamos examinando hoy, pues se levantaron hombres
que se destacaron porque predicaron su fe y muchos de ellos escribieron. Aquí vemos también lo importante que es em, que ellos escriban y que nosotros escribamos, ¿no? Que ellos hayan escrito porque nos dejaron un gran legado en sus escritos, pero también la importancia de que nosotros como creyentes desarrollemos ese hábito de escribir, más que hoy en día no necesitamos escribir un libro pues para ser escuchados, sino que podemos escribir en los diferentes medios que tenemos hoy a través del internet. Y es importante que nosotros lo hagamos porque estamos llamados a difundir esa fe que Dios nos ha dado en Cristo. Entonces veamos algunos de los nombres de aquellas personas que se destacaron en estos tiempos. Primero hablemos de Ignacio de Antioquía, que fue conocido en ese tiempo, pues obviamente por su fe. Ignacio conoció al apóstol Juan en su juventud y de él aprendió la fe cristiana, ¿no? Durante 40 años actuó como pastor de la iglesia de Antioquía. ¿Recuerdan la iglesia de Antioquía? Que aparece en la palabra de Dios. En ella, pues fue un gran e importante hombre de fe, reconocido por sus virtudes, por su elocuencia también, pero también por su amor. En la tercera persecución general, que ya vimos las persecuciones, pues el emperador Trajano lo aprende en Antioquía y en el año 110 lo conduce a Roma para sufrir el martirio. Y allí se termina la vida de este hombre que fue de gran importancia para la iglesia de Antioquía y que también nos dejó un legado de escritos. Policarpo de Esmirna es el segundo hombre que tenemos allí en nuestra lista. Si ustedes recuerdan, Policarpo fue el pastor de la iglesia de Esmirna, ¿no? Por eso le llaman Policarpo de Esmirna. En el año 161 subió al trono Marco Aurelio, el emperador, y bajo el reinado de este hombre tuvo lugar la cuarta persecución. Recuerdan que lo acabamos de ver. Y en medio de varias catástrofes naturales que azotaron el imperio, pues este hombre es el que echa la culpa a los cristianos y empieza una persecución ordenada por él a través de unos edictos donde ordena el sacrificio de estos creyentes como parte de apaciguar la ira de los dioses. Y allí empieza una persecución terrible. Y en medio de esa persecución es que Policarpo, que era el pastor de la iglesia de Esmirna, es capturado. Recordemos que Policarpo era discípulo de Juan y fue uno de los hombres importantes de la iglesia en ese tiempo. Cuando hablamos de importante no estamos hablando de una posición económica o de una posición eclesial, sino del papel que ellos desempeñaron al predicar el evangelio, al escribir, al defender la fe. Eso es lo que estamos pensando cuando hablamos de hombres importantes de ese tiempo. No estamos hablando de gente reconocida internacionalmente, como algunos pensarían de pronto que la palabra importante se puede usar. Pero aquí estamos hablando de la importancia de estos hombres para la iglesia. Y este hombre que fue importante en la consolidación y la extensión de la iglesia de su tiempo, pues fue capturado en tiempo de Marco Aurelio y también fue torturado y asesinado. Ustedes recuerden que esa muerte precisamente de este hombre Policarpo pues fue particular. El procónsul le ofreció la libertad a cambio de que maldijera públicamente a Cristo. Y recordemos que él responde, y estas palabras quedaron en la historia, él responde de la siguiente manera. Él dice: 86 años he servido a Cristo y no me ha hecho sino bien. ¿Cómo puedo maldecir a mi Señor y mi Salvador? Y lo que hace el procónsul es mandar a quemar a Policarpo allí en la hoguera. Lo queman vivo y hasta ahí
llega la vida en esta tierra de Policarpo. Obviamente nosotros sabemos que la esperanza eterna, que la eternidad le esperaba a este hombre. Lo mismo podemos hablar de Justino Mártir. Fue un filósofo cristiano, apologista, incansable sembrador de la palabra y pues obviamente también mártir. Fue hijo de padres paganos. En su juventud obviamente vivió en toda su, eh, su paganismo. Sin embargo, él mostró una sed insaciable por la verdad y él empezó a visitar varias escuelas de filosofía, a aprender filosofía, hasta que encontró la fe a través de un anciano que era creyente, y fue entonces cuando comenzó a estudiar el Antiguo Testamento y los Evangelios, y se vuelve un hombre que defiende la iglesia. La filosofía le daba acceso a los paganos y en medio de ellos pues se consagró a la predicación de la palabra de una forma, digámoslo así, como camuflada, como escondida. Empezó a predicar la fe a los filósofos paganos hasta que alguien lo delató y pues finalmente él tuvo que confesar abiertamente su fe a Cristo, a las autoridades, no temiendo la ira de sus adversarios, y fue condenado a muerte. Fue ejecutado en el año 167 siendo emperador Marco Aurelio. Este fue otro de los mártires, otro de los hombres que se destacó por su fe, por su conocimiento, por su valentía para defender la fe en medio de la persecución. Perdónenme. Aquí vemos otro de estos hombres que es Ireneo. Ireneo es conocido por la actividad misionera. Él fue un hombre dado a la predicación del evangelio en muchos lugares. Él también fue un talentoso escritor y también murió por su fe. Nació en Asia Menor en el año 140, fue discípulo de Policarpo y de él aprendió su fe, su ánimo para predicar, su carácter y sus costumbres. De joven se estableció en Lyon, donde fue pastor de la iglesia. Luchó contra la falsa doctrina gnóstica y los errores de los montanistas. Y en el año 180 escribió su famoso libro que se titula Contra las herejías. Ireneo sufrió el martirio en el 197, pero no sabemos de los detalles de su muerte, ¿no? Otro hombre que aparece aquí en esta lista en ese tiempo fue Tertuliano, que nació en la ciudad de Cartago, situada a los márgenes de África, en el 160. Fue hijo de un centurión del ejército romano. Él estudió leyes y también, como pagano en su juventud, pues él fue dado a los vicios hasta que conoció al Señor Jesucristo a través de la exposición de las Escrituras y llegó a ser un siervo de Dios apasionado por estudiar las Escrituras. Se convirtió en un hombre diestro en toda la cuestión teológica, especulativa, doctrinal, moral, y dejó escritos, muchos escritos, denunció muchos errores y fue un gran escritor, un escritor elocuente. Tertuliano murió en el año 220, dejándonos su ejemplo, pero también sus magníficas obras literarias. De él tenemos documentos y obras literarias que todavía están en medio nuestro. Ahora, cabe resaltar que estos autores cristianos pues obviamente tienen muchos errores en algunos sentidos, ¿no? Es decir, no estamos diciendo que todo lo que ellos escribieron está bien, ¿no? Ellos cometieron muchos errores en algunas maneras de interpretar, en algunas alusiones o más bien en algunas mezclas que hacen de la filosofía y la religión, pero en general fueron hombres de Dios que creyeron en la fe cristiana como la Biblia lo expresa. Eso no quita que hayan tenido, obviamente, en medio de sus escritos algunos errores. Hablemos también de Orígenes.
Orígenes es conocido como la figura más prominente entre los cristianos del tercer siglo. Al igual que Tertuliano, Orígenes fue un teólogo y pensador que quiso saber y escudriñar todas las cosas, ¿no? A la luz de la teología, de la doctrina. Muchos son sus escritos que comprenden muchas áreas de la ciencia, la religión y la filosofía. Él comentó de tres maneras diferentes todos los libros de la Biblia: histórica, alegórica y espiritualmente. Y en ese sentido, por ejemplo, Orígenes, pues lo que hace allí de interpretar alegóricamente, pues en muchos casos lo que hace es cometer errores, porque obviamente la escritura no se puede interpretar de manera alegórica toda. La escritura tiene partes que son alegóricas, pero tiene partes que son muy literales, ¿cierto? Tiene partes que son históricas y la interpretación, nosotros hemos aprendido la importancia de una interpretación que sea pegada al texto y que sea gramatical, que guarde las reglas de la gramática y que podamos hacer justicia a lo que dice el texto y no querer meter nuestra interpretación en el pasaje. Entonces, en ese sentido, Orígenes, en su afán de comentar la Biblia de una manera alegórica, pues alegorizó muchos pasajes que no tienen por qué ser alegorizados y obviamente escribió algunas cosas que no corresponden a una interpretación juiciosa del texto. Sin embargo, Orígenes fue de gran valor como escritor, porque muchos de sus escritos nos muestran verdadera doctrina bíblica. Entonces, eso es importante que lo resaltemos. Muchos de estos autores tienen sesgos interpretativos muy relacionados con la situación de interpretación que había en el tiempo en que ellos estaban, ¿no? Muchas personas que interpretaban textos lo hacían de esa manera y ellos también pecaron en esto de no ser juiciosos en una interpretación bíblica como debe ser, ¿no? Entonces también es importante nosotros aclarar eso, porque en muchos de estos textos de los padres de la iglesia, de hombres como los que hemos estado nombrando, pues vamos a encontrar algunas cosas que obviamente no están pegadas al texto y que no son bíblicas, ¿no? Otro hombre que encontramos allí, este Orígenes también falleció en una prisión. En la persecución de Decio, huyó a Tiro y fue aprehendido y falleció en la prisión a la edad de 69 años. Y vamos a terminar hablando de Cipriano. Cipriano nació a principios del siglo III en Cartago. Fue un hábil organizador de la iglesia. Fue un escritor y también mártir. Fue hijo de un senador que poseía muchas riquezas y que lo inició en el estudio de la retórica. Y en ese campo, pues, este hombre Cipriano se desenvolvió muy bien, al punto que llegó a ser profesor de esa materia. Fue un joven pagano que vivió, pues, obviamente, como hemos visto la historia de estos otros hombres, vivió, pues, bajo los vicios de su vida pagana, hasta que conoció el Evangelio. Y en ese momento, pues, él vende todas sus posesiones y ayuda a los necesitados de su tiempo, que estaba pasando una situación de hambre históricamente que afectó muchos lugares, y él lo que hace es dedicar parte de todo eso que tenía a la ayuda de estas personas necesitadas. Este hombre es conocido por su elocuencia, por su talento, su celo, su entusiasmo al predicar, al enseñar, su valor y su compromiso con la causa. Pero no todo fue bueno en él, ¿no? Pues también él hizo del episcopado una institución que degeneró en una autocracia religiosa. Él es uno de los que empieza con esto del episcopado. Y recordemos que esa es una forma de gobierno que no hace justicia a lo que la Biblia nos dice en las Escrituras, ¿no?
donde el sistema de gobierno es prácticamente de manera piramidal, donde hay un jerarca en medio de la congregación, de las congregaciones, y estas cosas las apoyó Cipriano. Y en eso podemos decir que falló. Falló en querer instituir el episcopado, o lo que podríamos llamar los comienzos del episcopado, que pues terminan degenerando en lo que después fue los errores del episcopado y todo la corrupción que surgió a través de esa manera de gobierno, ¿no? Entonces la persecución se agravó en el tiempo de Cipriano. Los obispos y los diáconos fueron ejecutados. Los cristianos de influencia social, que eran numerosos, tenían que sufrir la confiscación de sus bienes. A las mujeres nobles también se les desposeía sus riquezas y fueron enviadas al desierto. Y fue un tiempo de mucha persecución. Por todas partes del imperio la iglesia era asolada, los obispos eran decapitados, los miembros condenados a trabajos forzosos. Y finalmente Cipriano fue decapitado en presencia de todo Cartago. Entonces, este fue un hombre valioso, valiente para su tiempo, pero también valioso para la iglesia. Y que cometió algunos errores en cuanto a la manera de comprender el gobierno eclesiástico. Y yo quiero que nosotros veamos que en la historia los errores van entrando de poco a poco hasta llegar a ser errores grandes, ¿no? O sea, uno ve cómo se degeneró la iglesia después, cuando vino la reforma, la iglesia estaba muy degenerada. Y uno piensa que se degeneró en un abrir y cerrar de ojos. Algunos le echan la culpa a un solo personaje en la historia, pero como vamos a ver a través de este estudio, ese degenero de la iglesia o esa desviación de la iglesia surge de poco a poco. Van poniendo algunos elementos, varias personas en la historia, hasta que la iglesia se desvía de una manera terrible. Y aquí vemos un hombre importante en la historia de la iglesia, sin embargo, que aportó para que la iglesia se desviara de su propósito. Este hombre Cipriano, ¿no? Que a pesar de lo bueno que hizo, también hizo algo que finalmente degeneró en el episcopado, que trajo tanta corrupción en el seno de la iglesia. Vamos a hablar ahora de la literatura cristiana, de la literatura de ese tiempo, los libros que fueron importantes en ese segundo siglo y el tercer siglo. Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas entre nosotros, que entre nosotros han sido ciertísimas, tal y como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, en este texto Lucas nos recuerda la verdad que ha sido corroborada en la historia de la iglesia. ¿Cuál es esa verdad? Que escribir es importante, ¿no? Lucas dijo, como me ha parecido que es importante la fe que te estoy compartiendo, voy a escribirla, voy a ponerla en un texto. Y ahí vemos la importancia de escribir. Eso lo ha tenido claro la iglesia y espero que nosotros en nuestro tiempo también podamos tener claro esto y también aportemos algunos escritos a la historia. Y eso también lo tuvo claro la iglesia de estos siglos que estamos viendo hoy. Y vemos que mucho material se escribió, estos autores de los que hablamos ahorita escribieron mucho. Y yo quisiera nombrar 3 libros que fueron importantes en ese tiempo, 3 de los más famosos libros de ese tiempo. Vuelvo y les repito, son libros que son importantes en ese tiempo, que fueron de gran ayuda a la iglesia. Sin embargo, no quiere decir que no tengan errores. Recordemos que la infalible es la palabra de Dios, pero los libros que nosotros como cristianos hacemos, pues obviamente tienen a veces sesgos de manera de pensar. En el caso de los autores de estos primeros siglos, tuvieron algunos sesgos filosóficos, ¿no? Ellos vivieron en el tiempo de la filosofía
y algunos de sus escritos tienen muchos sesgos filosóficos, muchos matices griegos y pues los podemos encontrar allí entre estos libros. Sin embargo, estos libros fueron importantes para la iglesia. ¿Cuáles fueron esos tres libros? Fueron la Epístola de Bernabé, las obras de Papías y el Pastor de Hermas. Esos tres libros fueron importantes y, como les digo, aclaramos que en esos libros pues encuentra uno algunos errores, pero que fueron libros importantes para la iglesia. Algunos incorporan o aportan más bien eh, varios datos históricos para la iglesia, ¿no? Por ejemplo, en esos libros en los libros de estos tiempos, podemos encontrar algunos registros de cómo era la iglesia en el tiempo antiguo, cómo eran las prácticas de la iglesia, por ejemplo, hablando de los autores que hace un rato nombramos, en algunos de los escritos de Orígenes nos hablan acerca de la práctica bíblica del bautismo de infantes. Algunos han querido decir que el bautismo de infantes es algo nuevo. Sin embargo, nosotros en los libros de estos hombres podemos ver que ya existía el bautismo de infantes, que siempre ha estado en medio de la congregación. Por ejemplo, Orígenes escribe así en uno de sus escritos, dice, la iglesia ha recibido de los apóstoles la costumbre de administrar el bautismo incluso a los niños. Eso lo escribe en las homilías sobre Levíticos 8, 3 y 11. Ese es el libro que estamos citando en este momento. Otro libro es el Concilio de Cartago del año 253, que ordenó que se bautizaran los recién nacidos lo antes posible. Más adelante, Agustín enseñó de esta manera. Él escribió, la costumbre de la Madre Iglesia de bautizar a los infantes ciertamente no debe ridiculizarse, ni se debe creer que su tradición es otra cosa, sino apostólica. Es decir, es una enseñanza apostólica. Entonces, en estos libros también vemos parte de la dinámica de la iglesia y podemos corroborar muchas de las prácticas bíblicas de la iglesia que se han mantenido a través de la historia. Pasemos a nuestro siguiente punto, que es la organización de la iglesia, ¿no? La organización de la iglesia. Y en este sentido, ponía yo ahí en ese título un texto que está en 1 Timoteo 3:1, que dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. En la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, este texto es importante dentro de la organización de la iglesia porque vemos que la organización de la iglesia no es algo libre. Es decir, no es que cada quien organice la iglesia como quiera, sino que en la Biblia hay unas directrices, ¿cierto? Hay unas maneras y eso es lo que la iglesia debe mirar. La iglesia no vive para agradar a la gente, a los que se congregan, sino que vivimos para agradar a Dios. Y en ese sentido, pues Dios nos ha dejado mandamientos acerca de cómo debe ser el orden de la iglesia. Entonces, hablemos un poco acerca de aspectos de la organización de la iglesia en estos 200 años que estamos estudiando. El primero que quiero hablar es del gobierno, ¿no? El gobierno, ¿cómo era el gobierno de la iglesia? Entonces, según los escritos que dejaron estos hombres que ya vimos, pues la iglesia tenía un gobierno normal, como el que veníamos viendo a través de los primeros años con los apóstoles. Sin embargo, como vimos cuando hablamos de Cipriano, en estos siglos ya estaba surgiendo el error del episcopado. Al lado del episcopado, pues vemos que la gente empieza a creer ideas sacerdotales, es decir, a promover
el sacerdocio de una sola persona, que lentamente va a degenerar el cristianismo en su gobierno, ¿no? Entonces allí ya empezamos a ver esas matices del episcopado. La doctrina de la justificación por fe empezó a ser descuidada y rápidamente empieza a avanzar el legalismo. Entonces miren cómo son, estos son ingredientes que se van añadiendo hasta que la iglesia termina de una manera muy desviada de lo que se espera. Otro aspecto de la organización es el culto, y nosotros podemos ver que hasta ese momento la cena del Señor no era un sacrificio, como después la iglesia se desvió, llegó a pensar en la cena del Señor como un sacrificio que se hacía literalmente. No, más bien la manera en que la iglesia lo celebraba era, como la Biblia lo dice, haciendo memoria del sacrificio único de Cristo, ¿cierto? No se creía en la llamada presencia real de Cristo en los elementos, como después llegó a ser enseñada, sino que todavía se mantenía la manera bíblica. En el Antiguo Testamento era lo que se manejaba prácticamente, porque el Antiguo Testamento era la palabra, ¿no? La palabra inspirada. No existía lo que llamamos hoy en día el canon del Nuevo Testamento todavía, y cada libro era una obra completa en sí mismo. Cada carta que se leía del Nuevo Testamento, pues, era considerada una carta y no se tenía el compendio del canon del Nuevo Testamento. Después de la lectura de la palabra dentro del culto, se seguía la predicación, la cual era el desarrollo de la explicación práctica de la porción leída. Esto era la predicación. Desarrollar el texto que se ha leído. Lo que podríamos ver hoy como una predicación expositiva, ¿no? Esa era la manera. Hoy en día, desafortunadamente, el culto en muchas iglesias es leer una porción, y más bien muchas porciones, y de todas esas porciones sacar una idea, pero eso no es lo que se hacía en la iglesia antigua, sino que se leía una porción y se explicaba, como se hace hoy en día todavía en las iglesias bíblicas. También se cantaban salmos del Antiguo Testamento, y también se cantaban himnos compuestos por creyentes. La oración era una parte importante en medio del culto, pero la parte principal del culto era la predicación de la palabra, y también los sacramentos, específicamente la cena del Señor. Vamos a hablar un poco de las costumbres también en medio de la organización de la iglesia. En estos primeros siglos la vida de la iglesia era una vida que procuraba santidad. Las costumbres procuraban ser limpias. Se caracterizaban los cristianos por ser diferentes al mundo. Una de las cosas que el cristianismo de aquellos tiempos impactó el mundo fue precisamente por aspectos de su manera de vivir, de su manera de obrar. También se le dio dignidad a la mujer. Recordemos que en estos tiempos, entre los paganos, la mujer era vista como un objeto, como un mueble, y los cristianos dignificaban a la mujer, la sentaban al lado de ellos en las asambleas, en los cultos, practicaban la comunión con sus esposas, con las esposas, con las mujeres, y ellas tomaban parte activa de la obra de la iglesia, ocupaban un lugar importante también dentro de la familia. Entonces, a comparación del paganismo, pues el cristianismo lo que hace es dignificar a la mujer. Esas son más o menos las costumbres que vemos en ese tiempo. Las mujeres que eran solteras se les llamaba a tomar un esposo creyente. Las familias cristianas estaban compuestas o dirigidas más bien por el padre, ¿cierto? El padre era la figura de liderazgo. Vamos a hablar de otro tema que son los novicianos, que es un grupo que encontramos allí en medio de la historia, ¿no? Entonces vemos aquí un texto de Judas 1:3 que dice: amados,
por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para la condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único y soberano de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en medio de los errores de la iglesia, que como vemos, la iglesia ya se estaba desviando, específicamente el error del tipo de gobierno, los errores episcopales que ya estaban entrando, pues se levantaron hombres y grupos que estuvieran en desacuerdo con esos errores. Siempre en toda la historia de la iglesia vamos a ver que hay hombres que dicen, ante todos los errores de la iglesia, pues dicen, eso no es así. Y uno de ellos son los novicianos. La historia de los novicianos comienza con un creyente llamado Novato, que era un hombre de ardiente espíritu, impetuoso, que se oponía a las tendencias jerárquicas de la iglesia. Y de Cartago, Novato se fue a Roma para hacer propaganda de lo que él creía en aquel centro y encontró a otro hombre que se llamó Noviciano. Entonces, Novato y Noviciano pensaban muy parecido. Este noviciano era un entusiasta compañero que creía en sus ideas. Y así Novato en Cartago y Novacio en Roma impulsaron ese movimiento que terminó llamándose los novacianos y que lo que hacían era estar en contra de los errores de la iglesia en cuanto al gobierno. Ahora, cabe aclarar que ellos también se volvieron legalistas y que tuvieron errores, ¿cierto? Y que también degeneraron en un grupo que fue muy legalista, ¿no? Ellos se volvieron casi como los fariseos que ponían cargas demasiado pesadas en los hombres que ellos ni siquiera podían llevar, fueron muy legalistas. Entonces se extendieron por muchos países fundando y edificando congregaciones que duraron hasta el tiempo de la Reforma. Y finalmente vamos a hablar de otro aspecto importante en ese tiempo que fueron las catacumbas. Yo creo que hemos escuchado en algún momento acerca de esto. Quiero leer un texto que está en primera a Timoteo 3, 14 y 15 que dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ese es un texto hermoso porque es Pablo escribiéndole a Timoteo y recordándole esa verdad preciosa. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. En los tiempos de la persecución romana, los cristianos no podían parar de predicar, porque somos la columna y el baluarte de la verdad, tenemos que predicar. Y lo que ellos hacían era reunirse clandestinamente en las llamadas catacumbas. ¿Qué eran las catacumbas? Son una inmensa red de cavidades subterráneas que en Roma comprenden una extensión muy grande de estas cavidades subterráneas y son esencialmente hoy en día cementerios de cristianos, especialmente del tiempo de las grandes persecuciones en Roma, desde Nerón hasta Diocleciano, y esas catacumbas guardan las memorias de esas persecuciones prácticamente. Eran estos lugares en donde la iglesia se congregaba en tiempos de persecución, era allí donde cantaban, era allí donde leían la palabra, era allí donde compartían los cultos. Y en algunas partes de esas catacumbas que todavía quedan hoy en día, esos lugares, algunos de esos lugares donde podemos ver registros de esa realidad, pues algunas de esas catacumbas tenían unos corredores anchos que daban la capacidad para muchas personas. En las paredes de esos túneles eran enterrados los creyentes muertos en las persecuciones. En los epitafios puestos en las tumbas podemos ver la certeza de la salvación que tenían estos creyentes, la completa certidumbre de la obra consumada de Cristo, porque ellos dedicaban unas palabras allí para ponerlas en los lugares donde enterraban a estos creyentes.
Y pues esto nos debe hacer reflexionar, todo esto que estamos leyendo. Hoy en día pues nosotros tenemos un momento en la historia que es importante. Nosotros tenemos privilegios que los creyentes antiguos no tuvieron. Tenemos más tranquilidad, podemos predicar la palabra, podemos congregarnos tranquilamente y debemos valorar esto. Yo quiero terminar esta enseñanza de hoy haciendo esa reflexión. Miren la historia del año 200 al 300, del año 100 al 300, es una historia para la iglesia difícil. Y gracias a Dios hoy en día tenemos tiempos donde, si bien todavía hay persecución y hay una persecución en contra de la iglesia en muchos ámbitos, hoy en día tenemos más libertad de vivir nuestra fe y de expresarla. Aprovechémosla, hermanos. Así que con esto quiero terminar esta clase y nos vemos en la próxima, si Dios lo permite. Bendiciones.